Yo soy Faro Montoya, el único profesional en Latinoamérica certificado para restaurar arrecifes coralinos por la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica. Pero ¿por qué son importantes los arrecifes de coral? Son muchos los factores que convierten a los arrecifes de coral en ecosistemas vitales para los océanos y para nosotros. Veamos 3 ejemplos de los tantos que hay. Primero, son una red biológica que contribuye a los ciclos de vida de las demás especies. Los arrecifes de coral son formaciones de corales duros, esenciales para que otros organismos, como las langostas, los cangrejos, pulpos, peces, entre muchos otros, puedan refugiarse, encontrar alimento, tener a sus crías y básicamente habitar. Estos se encuentran desde los 0 hasta los 400 metros de profundidad. 2. Un coral es una colonia de muchos individuos. Cada individuo de la colonia se llama pólipo y estos pueden compartir tejidos y recursos. Además, dentro de sus tejidos también hospedan algas unicelulares muy pequeñas llamadas zooxantelas, en una relación donde todas las partes ganan. Es decir, el alga obtiene refugio y el coral obtiene alimento. 3. Potencian las economías. Los corales no solo tienen un impacto positivo sobre los ecosistemas, sino también sobre los bolsillos. Por ejemplo, se estima que anualmente los arrecifes dan trabajo a más de 500 millones de personas y que un país costero como Colombia puede ahorrarse hasta 400 millones de dólares en daños por inundaciones si tiene buenos arrecifes. Increíble, ¿no? Pero eso no es todo. En promedio, los arrecifes representan ingresos a la economía mundial por 36 billones de dólares cada año. Lo paradójico es que, conociendo su importancia, todavía nos falta muchísimo para conocer las causas y detener su deterioro. Así que aprovecho para agradecerte nuevamente por tu interés en los arrecifes coralinos. ¿Los arrecifes de coral están en peligro? Para el 2014, solo el 5% de los más de 250.000 kilómetros cuadrados de área coralina del planeta estaba en buena condición. El 95% restante incluye arrecifes ya desaparecidos o en riesgo de desaparecer para el año 2050. ¿Cuáles son sus amenazas? Veamos cuáles. Amenazas antrópicas y contaminación marina. Duele decirlo, pero la contaminación que generamos representa un factor importante que está amenazando la supervivencia de muchos organismos en el arrecife y los corales no son la excepción. Están los desechos de las aguas sin tratar que van directamente de la ciudad al río y del río al mar. Los contaminantes que debilitan y enferman rápidamente los corales. Y además otras cargas orgánicas que nutren especies como las esponjas y algas que a su vez reducen el espacio físico de los corales. No nos olvidemos de uno muy popular y no precisamente por sus beneficios: el plástico. Estos, al estar expuestos al agua, el sol y el oleaje, se parten y dividen en fragmentos microscópicos, los cuales dificultan aún más todo el proceso. Hemos evidenciado que cuando los corales están en contacto con el plástico o ingieren microplásticos, se nos enferman más. Quizás ya se estén preguntando, bueno, ¿y cómo podemos identificar estos microplásticos? Bien, hoy en día casi todo contiene plástico, lo que suma a esta problemática. Por ejemplo, los exfoliantes y cremas dentales. Por eso es importante revisar muy bien las etiquetas, informarse y saber qué compone todo lo que usamos en nuestro día a día. Además del plástico, la mayoría de los protectores solares contienen oxibenzona y otros químicos. Estos son componentes que afectan la reproducción de los corales y favorecen el blanqueamiento coralino. Así que si el sol es lo tuyo, ponte gorra, camisa de manga larga y no olvides fijarte muy bien en las etiquetas y repasar los componentes de los productos. La sobrepesca. Esta es una de las amenazas antrópicas que más genera preocupación, no solo en nuestro territorio, sino en todo el mundo, debido a que cada vez el recurso pesquero es más escaso y también a la constante demanda. Los pescadores así se ven obligados a capturar peces más pequeños o de especies no comerciales, los que usualmente son los que viven en los arrecifes de coral. En pocas palabras, al retirar estas especies se pierde el balance natural del arrecife.
Por ejemplo, al pescar especies herbívoras como el pez loro, también conocidos como los jardineros naturales del arrecife, esto hace que las algas aumentan y cuando ellas aumentan, sencillamente terminan sofocando a los corales. Malas prácticas de buceo y navegación. Muchas veces los buzos inexpertos patean o pisan los corales y otros los tocan, rompen o extraen. Y si a esto le sumamos que los capitanes de las embarcaciones, en su desconocimiento del fondo marino, anclan sobre el arrecife o pasan por zonas muy poco profundas y los dañan, generamos problemas. Estamos hablando de unas prácticas, todas estas, que dañan severamente los ecosistemas. El cambio climático. Ya muchos hemos oído al respecto de esta gran amenaza, la principal sin duda alguna. En este punto ya conocemos los efectos negativos del incremento del CO2 en la atmósfera y sus consecuencias. Así que prefiero compartirles esta información. Se estima que para el periodo de 2050 a 2100, la temperatura promedio del océano incrementará en 2 grados. Por eso, para evitar cambiar las condiciones de los océanos y de donde viven los arrecifes de coral, el momento de actuar es ahora contra el calentamiento global y el cambio climático. La acidificación de los océanos. ¿Sabías que los océanos absorben un 30% del CO2? El problema es que debido al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el océano se sobrecarga y su pH desciende porque forma ácido carbónico al reaccionar con el agua. Desafortunadamente, este compuesto químico disuelve e impide la formación de carbonato de calcio, el componente principal de los corales duros, de las conchas y muchos otros organismos marinos. Las amenazas naturales. El blanqueamiento coralino. Esto ocurre cuando el coral se estresa porque, entre muchas otras cosas, la temperatura del agua está muy fría o, por el contrario, muy caliente. Estas condiciones hacen que el coral expulse las zooxantelas, aquellas que le proveen el alimento y facilitan la calcificación. Con el blanqueamiento coralino, los corales se vuelven más propensos a enfermedades. También disminuyen su capacidad de sanar lesiones. Afortunadamente, el blanqueamiento coralino es reversible, pero solo si las condiciones que generaron ese estrés mejoran en un corto periodo de tiempo. De lo contrario, es muy probable que el coral muera. Enfermedades coralinas. Para terminar nuestro repaso, los corales también sufren enfermedades, ya sea por infecciones bacterianas y virales o por infestaciones de otros organismos. Algunas de estas enfermedades más comunes es la enfermedad de la banda blanca, la cual entre 1998 y 2010 ha sido responsable de la muerte masiva de corales ramificados en todo el Mar Caribe. Otra enfermedad más reciente y aún más letal es la pérdida de tejido en coral duro. Es una enfermedad que afecta a casi todos los corales no ramificados del Caribe, más de 25-50 especies. Esta enfermedad es preocupante porque tiene una alta tasa de transmisión, su velocidad de propagación es bastante alta y genera mucha mortalidad. ¿Qué aprendimos en este módulo? Este módulo era sobre la importancia de los arrecifes de coral. Es clave entender que son un ecosistema vital, pero muy vulnerable, y que debido a todas las situaciones que mencionamos anteriormente, cada vez tienen menos capacidad de resiliencia. Es un reto importante, entonces, el que debemos asumir a la hora de conservar estos ecosistemas, ya que, por ejemplo, un arrecife que es saludable tendrá una mayor capacidad de recuperarse ante los efectos de un huracán comparado con un arrecife que ha sido afectado por actividades antrópicas. El problema es que los arrecifes saludables cada vez son más escasos y ahí está nuestro gran desafío.